Bienvenidos, hermanos, os saluda José Manuel Gutiérrez. Pues para mí es un tema bastante interesante todo lo que rodea a la demonología, ¿verdad? Y también los exorcismos. Llevo muchos años pues estudiando muchísimos casos, el porqué de estas acciones del diablo, ¿verdad? Estas manifestaciones del diablo que son manifestaciones al final del poder de Dios, porque es Dios mismo el que permite este tipo de acciones, ¿verdad? La posesión como la acción más grave que nos puede traer el demonio. Puede manifestarse en un lugar, en un objeto, pero cuando ya toma posesión del cuerpo de una persona, pues es el caso más grave, ¿verdad? La posesión. Y la iglesia pues realiza, después de descartar cualquier enfermedad psicológica o psiquiátrica del individuo, pues entonces cuando la iglesia pues nombra un exorcista para liberar a esa persona. Pues bien, un caso que es bastante curioso y quería darlo a conocer a todos ustedes, pues fue el caso de las monjas poseídas en el convento de Santa Clara de Trujillo, en Perú. Muchas personas pues pensarán, pues el demonio pues no puede tocar a un sacerdote, no puede tocar a una religiosa. Pues sí, nadie está libre de la acción del demonio, y más cuando es la persona aquella la que abre la puerta de par en par para que suceda esta acción tan singular, porque tenemos que decir que la posesión es algo que se da en raras ocasiones, pero que sí se da, ¿verdad? Cuando se le abre la puerta al demonio y se le llama, el demonio a veces es bastante obediente para hacer daño, ¿verdad? Y entonces pues es cuando toma posesión del cuerpo de una persona. Pues bien, quería hablaros sobre ese caso, ¿verdad? Las monjas poseídas en el convento de Santa Clara de Trujillo, ¿verdad? Que está ubicado pues al norte de Perú. Pero para hablar un poquito también de Perú, pues también tendremos que conocer, ¿verdad? Pues también un poquito de su historia, ¿verdad? Es la mejor manera para conocer al país, sus tradiciones y su religiosidad. Es bastante conocido un artículo firmado por el autor Pablo Rodríguez Jiménez, en el cual pues se narra este caso, que fue uno de los primeros casos de posesión demoníaca que se registraron en Perú, teniendo como base de documentación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima. En esas páginas se explica el extraordinario acontecimiento ocurrido en Trujillo y que intenta explicar el significado del demonio en la sociedad colonial de ese momento, ¿verdad? Aunque parece todo esto que es un relato salido de una película de terror de Hollywood, cada hecho ocurrió realmente en Trujillo, al norte de Perú. Nos ponemos un poquito en situación, ¿verdad? Esto ocurrió a principios de noviembre del año 1674. Una carta del comisario de la ciudad de Trujillo, dirigida al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, daba a conocer los espantosos eventos que atormentaban a las monjas que residían en el convento de Santa Clara. En el escrito se precisaba que entidades malvadas se habían apoderado de los cuerpos de esas monjas de entre 23 y 26 años, lo cual pues generó una grandísima ola de miedo en la ciudad, aunque no se precisó si estaban endemoniadas, tenían algún hechizo, algún maleficio. Se realizaron jornadas de penitencias y procesiones
para brindar consuelo a las mujeres de fe que se encontraban afligidas por el demonio. Se detalló que esta experiencia demoníaca se había tratado, así se especuló en el momento, que se trataba de un castigo divino por pecados que estas personas cometieron. Esto solo intensificó también el miedo de la población, que temía que se repitieran estos sucesos en diferentes zonas. Siguiendo los testimonios del padre Francisco del Risco, confesor de las posesas, manifestó que anteriormente percibieron extrañas manifestaciones en las religiosas. Como un primer intento, él se encargó de ejecutar varios exorcismos con la intención de expulsar a los demonios de su cuerpo, pero no fue suficiente. El número de monjas poseídas pues se incrementaba, por lo que comenzó a llamar la atención a los habitantes, quienes acudían al convento pues para ver todo ese espectáculo, ¿verdad? Convulsiones, contorsiones, entre otras características pues que un poseso pues manifiesta, ¿verdad? Las monjas pues aseguraban que lo que estaban viviendo eran retos que Dios ponía en su camino para su purificación. Luisa Benítez, el primer caso de posesión en aquel entorno, era la que más sufría e insistía que eran pruebas divinas y que el dolor que le causaban más la animaban a complacer al Señor. Ella experimentaba una transformación en la que hablaba con una voz de niña dulce y encantadora. El nombre de Ana Núñez también cobró protagonismo en aquel tiempo al ser otra religiosa que estaba poseída. Ellas llamaron la atención por su pasado, ya que ambas pues habían tenido experiencias paranormales y tenían visiones y lograron captar presencias siniestras cuando tan solo pues eran unas niñas. En el caso de las monjas de Santa Clara, pues los entes demoníacos pues colmaron su inconsciente con imágenes y visiones sorprendentes. En ocasiones estas iniciaron en la infancia o ya en la adolescencia, mucho antes de esa epidemia diabólica en aquel tiempo. El demonio pues se manifestaba en forma de figuras oscuras, de gran tamaño, sujetos lascivos y seductores que buscaban conducirlas al pecado. En aquel artículo que hemos comentado al comienzo, se explica que el mal que padecían estas monjas eran un castigo divino. La posesión demoníaca era aceptada por el Señor para conducir al perfeccionamiento de sus espíritus. Pese a que esta teoría, respaldada por hombres y mujeres religiosos, otro grupo lo trataba como una expresión de hechicería o brujería. Como se sabe también, pues el norte de Perú es muy conocido también por ser la cuna de chamanes y brujos, ¿verdad? Entre los testimonios se destaca pues la presencia de un curandero, quien fue llevado pues al convento de Santa Clara justo antes de que se iniciase esta ola de posesiones. El hombre tuvo como misión curar, vamos a entrecomillarlo, curar a una monja que estaba enferma. Para realizar ese trabajo se quedó a solas con la mujer, por lo que esto generó que se especulara que él habría tenido algo que ver con que allí en aquel interior del convento pues se despertara toda esa ola demoníaca. Otra relata el detalle de que habría sido también la venganza de una novicia que renunció a su camino religioso, ya que al parecer esta misma pues fingió tener un interés en Dios que no era tal,
para poder maldecir a todos aquellos que señalaron a su madre tiempo antes como bruja, ¿verdad? Sea como sea, pues allí en el convento, pues se despertó, ¿verdad? O se abrió la puerta al demonio que hizo estragos. Yo espero que nuestros hermanos, hermanas, ya sean de Perú o sean de cualquier otro país del mundo, que nunca, nunca abran la puerta al demonio. Acudir a un brujo, a un chamán, a una persona que te eche las cartas, que te lea o que te vea el café, el pozo del café, ¿verdad? O cualquier otra práctica, ¿verdad? De este tipo, pues cabe muchísimas posibilidades que tú puedas ser víctima del diablo. Por eso, advertidos quedan. Siempre debemos estar cerca del Señor, cerca de la Virgen María, para que estemos siempre, pues, protegidos de cualquier tipo de perturbación demoníaca, ¿verdad? Así que, hermanos, os lo pido con muchísimo cariño, que no abráis la puerta a Satanás de ninguna manera. Dios te guarde, Dios te bendiga.